A ver, Cozumel dice que pretendo que no salga el audio de mi PC. Vale, entendido. Bueno, vamos a ver. Mm, una vez más, eh, vamos a posponer. Hola, Carmen, ¿qué tal? Una vez más, vamos a posponer el. A ver, un momento, que voy a poner el chat para tenerlo un poco a la vista. A ver, a ver. Bueno, y no sé si se me oye y mirar a ver, hablar a alguno de vosotros a ver si se os oye. Sí, ¿cómo estás, Antonio? ¿Qué tal, Edgar? Vale, Que vale, te bien, escucha bien. bien, bien. Bueno, pues nada, entonces, si queréis, yo lo que voy a hacer ahora es, voy a silenciar a todos, pero os digo lo de siempre, o sea que el que quiera, a ver, un momento, silenciar a todos. A ver, ahí. No, es simplemente para que no haya interferencias, ¿no? Pero bueno, que lo de siempre, o sea que el que quiera intervenir, pues ya sabe que en cualquier momento puede levantar la mano o incluso hablar sin más, vamos, ¿no? Bueno, una vez más, se nos han cruzado dos asuntos que no solo yo, sino que ha habido otros bueno, ha habido esta mañana ha habido un intercambio de mensajes por WhatsApp y parece que hay bastante gente sensibilizada con dos noticias nuevas que no son, que no son especialmente relevantes, pero sí es verdad que el tema de la. Hola Ricardo, ¿qué tal? Sí es verdad que el tema de comentar la sentencia de los testigos de Jehová, de alguna manera es un tema transversal, porque la pregunta que hay detrás de ello es si el Opus Dei es una secta o no lo es. ¿Eh? Y en concreto si es una secta de tipo destructivo. En en la denuncia que pusimos el pasado 27 de junio, ahí eh, expresamente dijimos que no íbamos a calificar dentro de esa denuncia al Opus Dei como secta, pero mm, sí íbamos a dar suficientes datos acerca de cómo funcionan las sectas destructivas, cuáles son las características que tienen, ¿no? De tal manera que, bueno, pues a partir de ahí, pues que cada cual saque las conclusiones que entienda, ¿no? Eh, Hay un vídeo de Antonio Esquivias. Antonio Esquivias es un sacerdote secularizado, un sacerdote numerario secularizado, que fuimos compañeros del colegio, en el Colegio Sagrados Corazones en Madrid, aunque no estábamos en la misma clase. Y luego, bueno, pues él se hizo del Opus Dei, yo me hice también un poco después. Él estuvo 30 años en el Opus Dei, luego vamos, llegó a ser sacerdote numerario, pero abandonó el Opus Dei después de 30 años y ha escrito un libro muy bueno que se llama El cielo en una jaula. Es un libro que lo tenéis en ediciones Kindle, con lo cual pues se puede comprar a un precio muy asequible. Y ahí Antonio cuenta sus experiencias de Opus Dei en relación al título del libro. Y bueno, entonces decía esto porque hay una entrevista que está en internet de hace 8 años, de cuando Antonio sacó el libro este, en donde le preguntan una serie de cosas. Y ahí Antonio Esquivias dice que recientemente había estado en un congreso sobre sectas
y que eh, de alguna manera se había comentado en ese congreso que las sectas en la Iglesia Católica es algo imposible, porque, porque de alguna manera o sea, se puede decir que una secta dentro de la Iglesia Católica no tendría cabida, ¿no? ¿Eh? Entonces, digamos que el gran problema del Opus Dei es que es una secta de hecho. De derecho no es una secta, evidentemente, ¿no? Y mientras jurídicamente siga siendo parte de la Iglesia, pues jurídicamente no se puede hablar que el Opus Dei sea una secta. Ahora bien, en la denuncia mm, que pusimos ante el Vaticano contra el Opus Dei en junio del año pasado, pues ahí recogíamos una serie de características por un autor importante, en donde se dice más o menos unos 10 puntos, eh, características de una secta destructiva, ¿no? Y cualquiera que conozca el Opus Dei puede perfectamente avalar que esas características las cumple el Opus Dei, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, en Opus Libros hay del orden de 11.000 testimonios que lo avalan, ¿no? Y luego, pues también hay muchos libros escritos sobre el Opus Dei por gente seria, ¿no? ¿Eh? Que, que, bueno, pues que avalan esa tesis, ¿no? De hecho, pues por ejemplo, los testigos de Jehová, el motivo del pleito que le pusieron a la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová fue porque la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová sostenía que los Testigos de Jehová son una secta destructiva. Entonces, claro, eso de alguna manera sería como vulnerar el derecho al honor de una entidad religiosa, ¿no? Y sin embargo, esa sentencia le dio la razón a la Asociación de Víctimas y por tanto a los testigos de Jehová se les puede calificar de secta. Entonces, el objetivo de comentar esa sentencia es simplemente analizar por qué los testigos de Jehová han sido calificados judicialmente como una secta y qué paralelismo hay entre el modo de funcionar de los testigos de Jehová y el Opus Dei. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Justo, Eh, Antonio, que disculpa que quisiera un sí, sí, poquito acotar. sí, habla. No, lo que pasa es que ayer escuché el testimonio de una ex testigo de Jehová y cuando yo lo Sí, escuché me pareció haber escuchado una numeraria, un numerario, prácticamente es muy parecido. sí. Mira, ahora que dices esto, también quiero decir una cosa, y es que anteayer salió un libro de una ex testigo de Jehová que ha salido en ediciones Kindle también. O sea, es un libro que ha salido hace 2 días y que es una mujer que relata todos los atropellos de poder, de conciencia, etcétera, que se llevan a cabo dentro de los testigos de Jehová. Entonces, eso que dices tú de que te pareció en algún momento que estaba hablando del Opus Dei, pues yo podría decir lo mismo del libro ese. ¿Mm? Es un libro que también es baratito, ¿eh? O sea, quiero decir que está al alcance de cualquiera y en ediciones Kindle. Yo no me llevo nada, de comisión, quiero decir, que quede claro, ¿no? ¿Eh? O sea que, bueno, bien, todo esto es un pequeño prolegómeno para justificar por qué hoy no vamos a tratar de la sentencia esta famosa. Eh, Porque es un tema transversal, o sea, el comentar la sentencia de los testigos de Jehová es un tema transversal. Y de alguna manera, todo lo que se nos cruce y nos impida comentar esto porque sea más, digamos, urgente, dadas las fechas en las que estamos, pues de alguna manera yo creo que está justificado porque mm, mm, todo lo que hablemos ahora, de alguna manera, enriquece el debate y el contenido de la conversación que tendremos cuando hablemos de la sentencia de 5 de diciembre sobre los testigos de Jehová. Eh,
hay dos escritos que se nos han cruzado en el camino en esta semana, que son eh, un artículo de Infovaticana y un mensaje de Ocariz. ¿Eh? El artículo de Infovaticana es de fecha 12 de marzo y, y el mensaje de Ocariz es de 15 de, es de 15, o sea, es de hoy, sin ir más lejos, ¿no? Es de hoy. El mensaje de Ocariz es de hoy, de día 15 de marzo. Entonces, ahí, digamos que, hombre, se puede pensar que aquí somos un poco conspiradores, ¿no? Pero yo creo que no lo somos, ¿no? Ahora bien, lo que creo que es importante y sobre todo, y esto lo digo un poco pensando en los que están dentro del Opus Dei, los que están dentro, es eh, que, o sea, yo creo que es importante que la gente que está dentro, sobre todo muchos numerarios y también muchos supernumerarios, muy abducidos, muy fanatizados, ¿no? Mm, yo creo que es importante que tengan en cuenta dos cosas. Primero, que la realidad está por encima de la idea. O sea, que si no queremos caer en ideologías, y en querer crear un mundo que no existe, y que esté a la medida de nuestra imaginación, lo que hay que hacer es abrir los ojos a la realidad. Pero abrir los ojos a la realidad no solo consiste en abrir los ojos a lo inmediato, sino también intentar relacionar determinadas cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no se hace ese ejercicio, se corre el peligro de no ser ni siquiera testigos conscientes de lo que está pasando. Cuando vivía Javier Echevarría, que yo todavía era del Opus Dei, pues Javier Echevarría decía con insistencia una frase como un mantra que era la siguiente. Decía, el Opus Dei está en vuestras manos. El Opus Dei está en tus manos. Un poco se lo decía a la gente del Opus Dei para, de alguna manera, como para mm, que tuvieran un poco conciencia de, de que ellos dirigían los caminos del Opus Dei, ¿no? Eso es mentira, porque el Opus Dei siempre ha estado en manos de quien lo ha dirigido, como cualquier organización, ¿no? Pero lo peor de todo es que eh, incluso estatutariamente es imposible que el Opus Dei esté en manos de la mayoría de la gente del Opus Dei, porque incluso las famosas semanas de trabajo, ya en uno de los coloquios ya estuvimos analizando aquí que son un auténtico paripé. O sea, basta cogerse los estatutos y ver quiénes forman parte de las semanas de trabajo, ¿eh? Y ahí podemos ver que ahí los que cortan el bacalao son los de siempre, los que están en los cargos directivos. Y los demás, lo más que pueden hacer es hacer un papelito que terminará en la papelera. O sea que, entonces, quiero decir con esto que en el Opus Dei, los miembros del Opus Dei no son protagonistas de su futuro, no son protagonistas. Pero al menos en estos coloquios y en Opus Libros y en otros coloquios que circulan también en Internet, lo que podrían hacer esos miembros del Opus Dei que nos ven es tener en cuenta que les estamos brindando la posibilidad de que, ya que no son protagonistas de su futuro, al menos que sean testigos conscientes, ¿eh? O sea, al menos que sepan que les están tomando el pelo, ¿no? O sea, al menos eso, o sea, que sepan que ahí entre Ocariz, Facio, Pujals y el otro, pues ahí son los que hacen y deshacen. Y los demás, lo único que les toca es obedecer, ¿eh? Bueno, entonces
digo esto porque vamos a comentar estos documentos que han aparecido hoy y vais a ver un poco que hay cosas que están relacionadas. ¿Eh? Perdona, Carmen, dime. Hola, buenas tardes a todos. Es que a propósito de las sectas, comenta Cozumel que el Opus Dei es una secta. Dice, ya hay decenas de miles de testimonios y tiene sentencias como secta, creo que en Francia, Alemania y Canadá. Ergo ya se les puede llamar de derecho secta. Encima hay unidad de derecho en la Unión Europea, luego no cabe duda alguna de que en España es una secta. Y después ha mandado Ricardo, lo que mandó ya hace un tiempo, las 10 características de las sectas y la fuente de dónde viene. Y comenta, no sé si lo podéis, si al que le interese copiarlo o pedirle a Ricardo que os lo mande, ¿no? Y después comenta, es un comentario que le hace Cozumel a Ricardo que dice que hay una web de justicia en la Unión Europea, tanto de justicia ordinaria, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como el de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde cuelgan en PDF, en los idiomas de la Unión, sentencias y él comenta que sería bueno hacer una búsqueda o presentar un escrito que informe de condenas previas contra el Opus Dei. Esto. Bueno, yo lo que dice Cozumel de que ha sido reconocido como secta en otros países, yo, Francia. ese Canadá y otro país, ¿no? Yo la verdad es que no sé hasta qué punto eso puede ser transponible a, por ejemplo, a España, ¿no? No lo sé, ¿eh? Dice Francia y Alemania, y lo Francia y justifica Alemania. porque hay una unidad de derecho en la Unión Europea. Pero que haya unidad de derecho no quiere decir que todos los códigos penales sean iguales. O sea, que quiero decir que yo me imagino que ahí, hombre, vamos a ver, quiero decir, lo que sí es cierto es que en la Unión Europea hay una cierta convergencia legislativa. Eso, y una convergencia política también. De tal manera que lo que es cierto es que en la Unión Europea cada vez el derecho europeo va teniendo más peso en cada país. Pero yo no sé si se podría afirmar eso con esa contundencia, no lo sé. Pero bueno, sí, eso de todas formas mm, es muy interesante el dato. O sea que quiero decir que de hecho también yo recuerdo que la sentencia famosa de Catherine Tissier pues es una sentencia de derecho penal, ¿eh? O sea que ahí el Opus Dei fue condenado penalmente, no civilmente ni mercantilmente, sino penalmente, ¿eh? O sea que poco a poco es lógico que toda vulneración de derechos humanos en un entorno en el que mm, eh, se es muy sensible a eso, pues eso vaya calando poco a poco. O sea, eso es evidente. O sea que, Ricardo, tú querías intervenir, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, Antonio. Me encanta saludarlos nuevamente. Bueno, a Carmen se me adelantó, ¿verdad? Yo les pasé por el chat ahí la información que hace mucho tiempo les había remitido, incluso, si no me equivoco, fue útil para Sí, una de sí, las, sí, sí. de las Se, ut- denuncias. se u- se utilizó en la Sí. denuncia, sí, sí. Que es un resumen bastante bueno y uno puede hacer ahí como un checklist, ¿verdad? Digamos, de las características que presenta cualquier grupo que pueda ser considerado como una secta destructiva, ¿verdad? Es decir, esa calificativo es importante. Em, lo que menciona Cozumel es interesante, habría que hacer alguna investigación. Sin embargo, tengo mis reservas en el sentido de que el derecho europeo, pues, en principio, digamos, los tribunales de justicia de los países de cada uno de los miembros de la Unión Europea, pues, aplican derecho nacional en la resolución de sus casos sometidos a su competencia. Y también pueden aplicar y deben aplicar derecho europeo, que sí es derecho regional, ¿verdad? Lo que antes se llamaba derecho comunitario. Pero digamos, en ese sentido, una sentencia
podría estar fundamentada únicamente en derecho nacional y eso no significaría que sea jurisprudencia europea, aunque sea jurisprudencia de un tribunal de un país europeo. Sería jurisprudencia europea si lo que se aplica es derecho de la Unión. Entonces, o si viene de alguna sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Entonces, digamos, por lo menos eso es una asignatura que suena interesante, pendiente, de buscar otros antecedentes que pudieran ir conformando, si no una jurisprudencia europea, por lo menos lo que se llama un diálogo jurisprudencial o una recopilación de antecedentes de distintas jurisdicciones, ¿verdad? Es decir, que no sirven como para fundamentar una postura, porque no son vinculantes, pero sí por lo menos van generando un tipo de doctrina. Entonces, bueno, tome nota para ver si tal vez en algún momento pueda hacer alguna investigación al respecto y si encuentro algo, con muchísimo gusto se los puedo hacer llegar. Y finalmente aprovecho para este momento, para no interrumpir el resto de la conversación, para también recordarles el manifiesto en favor de la libertad del año pasado, que justo hace un año yo se los mandé, y que si gustan se los puedo pasar nuevamente, Sí, sí, sí. que básicamente era una invitación a las personas que tienen que renovar el 19 de marzo, de que por favor no lo hagan, de verdad, y que aprovechen esa ventana que el derecho canónico les da para salirse sin ningún tipo de conflicto de conciencia, ¿verdad? Y que reivindiquen su libertad, que tomen las riendas de su propia existencia y de su dignidad, eh, y que se dejen de permitir que otras personas los manipulen. Y esa era, digamos, la invitación del año pasado, que yo no la dije con tanta contundencia, pero como ha pasado un año y un año más viejo me ha hecho más irresponsable, pues entonces sí lo voy a decir ahora. El manifiesto a favor de la libertad era una invitación clara de decirle a la gente, mira, si tienes que renovar, no lo hagas porque ese enredo de derecho canónico que existe y que puede generar incluso hasta conflictos de conciencia en las personas, pues simplemente esa salida está incluso establecida en la normativa y entonces no habría ningún conflicto. Y se les dará la mayor bienvenida, ¿verdad? Y ojalá que con base en eso, pues tengan una mejor calidad de vida en el resto, que descansen, que cuiden su salud, su alimentación, sus sueños, su hidratación, y luego que busquen una nueva manera de enfocar la existencia y contarán con el apoyo de muchas personas. Entonces, bueno, nada más quería aprovechar para hacer ese pequeño comentario. Y de nuevo, muchas gracias, Antonio. Cozumel, tú querías comentar algo también, ¿no? Sí, buenas tardes. No sé si se me oye. Se te oye, se te oye. Ah, estupendo. Prefiero hablar porque escribo y luego lo que escribe uno se lo lleva al viento. Entonces, así, Sí, bueno, por lo menos queda grabado. Vamos a ver, yo no soy jurista, pero lo que yo entiendo en cuanto al tema de la Unión Europea, que es bastante importante, es lo siguiente, ¿no? Hay un derecho, como muy bien ha dicho Antonio, que es el nacional, pero luego hay unas directrices generales de la Unión Europea y sentencias que no pueden contravenir el derecho de ninguno de los países. España, por ejemplo, el procedimiento de ejecución hipotecaria hace años tuvo que cambiarlo porque hubo una persona que le subastaron la casa en indefensión, llegó a la Unión Europea le dio la razón, fue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea como un tribunal de garantías y de última instancia, de garantías de que no puedes ir contra una ley o una directriz de la Unión Europea. Una vez que la Unión Europea te da la razón, tú vuelves al tribunal de tu país a juzgarlo o a que te indemnicen, ¿no? Y luego en paralelo está el Tribunal de Derechos Humanos, que actúa de la misma forma, pero eso sí que es un tribunal de garantías, no de derecho, pero sí de que tu procedimiento ha sido justo. Y si ahí también te da la razón, efectivamente luego obliga al país que se juzgue de nuevo. Entonces sí que hay un procedimiento normativo global de que obliga de alguna forma a que todos los países de la Unión Europea tienen que tener un derecho común. Digo esto porque sí que ha habido, que yo leí en su momento, hace ya bastantes años, sentencias, incluso creo que en Francia pagaron, me parece, que tuvieron que pagar Sí. bastante dinero, si yo no me equivoco mal, hablo de memoria. Sí. Entonces, si esas sentencias están ya en Europa, se pueden hacer valer perfectamente en España, ¿no?
Que el Tribunal de España dice que no, pues se eleva a Europa. Se hace una cuestión previa, que ahora sabemos con todo el lío follón que hay en España, que se están haciendo, y luego una vez que los tribunales obligan al país de origen de que viene, ya sea de parte o ya sea el propio juzgado, y se puede hacer. Digo esto pues por las Sí, sí, las sí, claro. sentencias que puede tener. Es un poco como funciona la Unión Europea, ¿no? Mm. Luego otra cosa que quería comentar es que lo que yo puse en mis escritos, que igual me estoy adelantando, del famoso organismo anticorrupción, al final se lo ha llevado Frankfurt, ¿no? Pues porque ahí lo mismo, es un organismo que se iba a hacer en la Unión Europea, que además de anticorrupción es donde se iba a unificar todos los registros civiles, mercantiles, societarios, de propiedad de toda la Unión Europea, los países miembros, donde cualquier persona interesada tenía derecho a conocer el patrimonio alegando causa de una persona, sociedad, etcétera. Pues al final ese organismo se lo ha llevado Alemania hace pues días, pero ahí también se podría consultar pues de nombres de la sociedad castellana que, bueno, que estuvo en Torre Ciudad o de supernumerarios o de gente que sepáis, sí que podéis consultar y la Unión Europea os lo va a dar, ¿no? Y luego sí que existen, y como he comentado, existen buscadores de jurisprudencia de las dos tribunales de Europa, están en los veintitantos idiomas de la Unión Europea y sí que se puede buscar e incluso hacer la consulta. Yo tengo un tema personal, colateral, que no tiene nada que ver con el Opus, pero bastante importante y grave, ¿no? Para lo que ha sido mi vida. Y efectivamente, yo encontré pues, a un juez con el que yo me iba a querellar y efectivamente tiene una condena por la Unión Europea. Y yo lo sospechaba. Y lo encontré y tengo pues la sentencia. Y además vienen con nombres y apellidos. No quitan los datos. Digo esto porque si ya has sido condenado por secta, se les puede llamar de derecho que es una secta. O sea, no hay ningún impedimento para que digan de que se está falseando, porque si tanto el Tribunal de Justicia o el Tribunal Europeo ha dictado sentencias como secta, eso se puede hacer valer en España, porque precisamente para eso está todo el proceso de unificación de la Unión Europea de derecho, ¿no? Es lo que yo quería puntualizar. Y esos buscadores pues hay de todo, o sea, pero hay de infinidad de casos y de hace muchísimos años. Y ahí, pues bueno, yo entiendo que Ricardo, que es jurista o gente que sepa buscar, pues que ahí tenéis una base de datos tremenda. E incluso ellos mismos os pueden hacer las consultas y buscar sentencias firmes que haya y además está completa la sentencia, corte, juez, quién estuvo en la corte, qué se dictó, quién fue el abogado, todo. Es una auténtica maravilla lo que hay en las webs oficiales de la Unión Europea. Solo era eso, Antonio. Muy bien. Bueno, pues hombre, yo creo que estas dos aportaciones vuestras han sido muy interesantes, ¿no? Porque de alguna manera son como un buen prólogo o un buen marco para cuando le hinquemos el diente a la sentencia de los testigos de Jehová. O sea que de alguna manera no es decir, hombre, es que estos son los testigos de Jehová, esto es otra cosa. No, bueno, es otra cosa, pero desde el punto de vista, si desde el punto de vista de los hechos es muy parecido, pues judicialmente puede terminar siendo igual, ¿eh? Edgar ha levantado la mano, pero Sí, también Edgar había hablado de esa homilía del Papa en Santa Marta en el año 2014, me parece que fue, o 2015, en mayo, en donde hablando en un momento se refiere al numerario de esa secta, ¿eh? Esa frase del Papa ha despertado montones de comentarios, ¿eh? Podéis meteros en YouTube, porque sigue colocada esa homilía del Papa en YouTube y tiene ya miles y miles de visualizaciones y montones de comentarios. Y bueno, pues es muy llamativo que ese comentario del Papa en una homilía lo hiciera justo al principio de su pontificado, ¿no? ¿Eh? Y mira por dónde ahora, pues probablemente estemos asistiendo a la confirmación oficial de esa afirmación, ¿no? No sé si tú te querías referir a eso, Edgar. no, que en la línea de Ricardo y Cozumel quería que si es que efectivamente los tribunales empiezan a juzgarlo, a condenarlo como una secta, la iglesia va a quedar muy mal. Por lo tanto, es el gran problema que tiene la iglesia con el Opus Dei, ¿no? Claro, Porque entonces lo que pienso yo que el Papa, adelantándose,
lo que quiere es zafarse ese problema, ¿no? O sea, tratar ya de eliminar lo sectario que hay en el Opus Dei, ¿no? Porque imagínate, si el Tribunal de Derechos Humanos condena al Opus Dei como una secta y la Iglesia no ha dicho nada, la Iglesia va a quedar muy mal. Claro, claro. Hombre, de hecho, uno de los temas que yo pensaba que comentáramos es precisamente este, o sea, como tema fundamental, ¿no? Que enlaza un poco con lo que hablamos la semana pasada, en donde yo os comenté que había habido una convivencia de vicesecretarias y durante esa convivencia tuvieron una charla con Ocariz y Ocariz les dijo que probablemente en fechas próximas iban a recibir alguna noticia que no les iba a gustar nada. ¿Eh? Bueno, eso digamos que es una frase un poco ambigua, pero sin embargo, fijaros en la carta que ha escrito hoy el prelado. Bueno, empieza hablando de la Semana Santa, bla, bla, bla. O sea, lógicamente tiene que hablar de algo espiritual, porque si no, pues no sigue engañando a los de dentro, ¿no? Lógicamente, estas cartas del prelado, pues se supone que son material para hacer la oración de los miembros del Opus Dei. Entonces, claro, si no hablara de Dios, si no hablara de Jesucristo, pues sería todo un poco, o sea, estaría fuera de lugar, ¿no? Pero es curioso cómo el Ocariz escribió una carta sobre la obediencia hace un mes y justo un mes después manda un mensaje recordando esa carta. O sea que es como si estuviera muy empeñado en que obedezcan. O sea, y además, fijaros lo que dice, ¿no? Dice, como os decía, necesitamos vivir una obediencia inteligente integrada en nuestra libertad. Lo que pasa es que no dice cómo, ¿no? O sea, ni dice qué pasa cuando esa obediencia choca con la libertad, porque puede ser que a lo mejor haya una obediencia que esté integrada en la libertad, pero puede ser que no. ¿eh? Por ejemplo, ya lo hablábamos aquí, cuando el que manda no está habilitado para mandar eso. ¿eh? Entonces, claro, ahí, bueno, y también veíamos el otro día que por encima de cualquier otra obediencia a otros está la obediencia a la propia conciencia. Esa es la principal obediencia. ¿Por qué? Pues porque en la propia conciencia solo hay dos personas, que somos Dios y el interesado. Y ahí es donde uno tiene su propio sagrario, donde está uno, él con él mismo, ¿no? ¿Eh? Y ante Dios. Y entonces, pues todo lo demás, pues es secundario. De hecho, podemos pensar en tanta gente que no ha obedecido a poderes temporales, a sabiendas de que se lo iban a cargar y se lo han cargado. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque han preferido obedecer a su propia conciencia. Eh, entonces ahí, en este mensajito, Ocariz dice, necesitamos vivir una obediencia inteligente integrada en nuestra libertad. Y fijaros lo que dice a continuación, fijaros lo que dice a continuación. Dice, de este modo, no nos dejaremos arrastrar por los acontecimientos. Vaya, o sea, por los acontecimientos que puede ser que estén a punto de llegar. ¿eh? En relación con lo que les dijo a las vicesecretarias, ¿no? Dice, no nos dejaremos arrastrar por los acontecimientos, sino que tendremos un corazón atento a lo que Dios nos quiera decir a través de las personas y de las circunstancias. O sea, a través de los directores. ¿eh? O sea, quiero decir, aquí vamos a traducir esto a Román Paladín. Hay que obedecer
porque de esa manera tendremos un corazón atento a lo que Dios diga a la gente del Opus Dei a través de los directores. Ya está. A través de los directores. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios viene a través de los directores. ¿eh? Y entonces, así, no se dejarán llevar los miembros del Opus Dei de los acontecimientos. Es decir, imaginémonos, por ejemplo, que la semana que viene el Papa suprime el Opus Dei, por ejemplo. O imaginémonos que lo suprime como prelatura personal y pasa a ser una asociación de fieles. Imaginémonos que incluso dentro de esa norma jurídica que puede ser que esté a punto de salir, porque si no, Ocariz no habría mandado 2 veces la misma cartita en el plazo de un mes, pues imaginémonos que deja de ser prelatura y Ocariz deja de ser prelado. Y incluso deja de hacer cabeza en la prelatura y se nombra una comisión gestora. Y imaginémonos que se nombra también a un obispo que ejerza de supervisor con poder ejecutivo sobre esa nueva institución. Bueno, y por supuesto que ya el prelado deja de llamársele prelado, deja de llamársele padre, deja de tal, todo eso fuera, ¿no? Imaginémonos que esto puede pasar de aquí a 4 días, porque hoy es día 15. No nos olvidemos que el día 19 de marzo del año 2022 salió la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, en cuyo número 117 en las prelaturas personales dejaban de estar bajo el dicasterio de los obispos y pasaban al dicasterio del clero. O sea, ese fue el primer aviso, ¿no? El segundo vino el día 22 de julio del año 22. El tercer aviso vino el 8 de agosto del año 23. Bueno, o sea, quiero decir, dentro de 4 días es el 19 de marzo, ¿no? No digo que todas las cosas estas vayan a salir en fecha, pero bueno, entonces, ¿dónde está el problema para la Iglesia? El problema para la Iglesia está en lo que acaba de decir Edgar, ¿no? Y es que hay o sea, el Papa, desde el primer momento de su pontificado, sabía que el Opus Dei es una secta. Y lleva 10 años, mejor dicho, 11 años, intentando que los directores del Opus Dei, con Ocariz a la cabeza, rectifiquen el rumbo, y no lo han hecho. No lo han hecho. Y ya en los últimos 2 años el Papa ya ha apretado el acelerador. Entonces, el problema lo tiene el Opus Dei, de acuerdo, pero también lo tiene la Iglesia, claro. ¿Por qué? Porque el Opus Dei tiene muchas ramificaciones de tipo eclesial, de tipo político, de tipo tributario, de tipo patrimonial, de tipo judicial, porque hay muchos jueces que hacen lo que desde el Opus Dei se les diga. O sea, claro, o sea, quiero decir que es que cuando vimos que Benedicto XVI le metió mano a los legionarios de Cristo, bueno, pues no es lo mismo. O sea, el Opus Dei es mucho más, tiene muchas más ramificaciones, ¿no? Y el problema es que en la Iglesia no caben sectas. Y entonces el Opus Dei tampoco se manifiesta como esos grupos ultra rancios, como los de Lefebvre o como el Yunque o como todos esos grupos, sino que da una de cal y una de arena, ¿no? Y tiene un rostro amable a veces, ¿no? Y tiene cosas que son buenas también, o sea, que dices, bueno, o sea, que es un poco lo que decía Edgar hace tiempo, ¿no? O sea, que
que parece que aquí está la cizaña mezclada con el trigo, ¿no? O sea, y que es difícil de diseccionar, ¿no? Pero la carta del prelado es muy llamativa, porque después de una introducción más o menos soporífera, ¿no? ¿Mm? Pues mm, entra de lleno a pedir una vez más la obediencia, ¿no? Claro, en el Opus Dei, cuando apelan a la obediencia, quiere decir que ya se les han acabado los argumentos. ¿eh? Cuando apelan a la obediencia, quiere decir que ya se les han acabado los argumentos, ¿no? Y además aquí está apelando a la obediencia a los directores. Y que la gente del Opus Dei haga prevalecer la obediencia a los directores por encima de los acontecimientos. Es decir, que pase lo que pase, que hagan lo que digan los directores. Esto a mí me recuerda un poco el coloquio de la semana pasada, o sea que ha habido una avalancha de mensajes y de cartas que, bueno, que yo la verdad es que yo si tuviera que enviarlos todos no daría abasto, pero básicamente os voy a dar un dato. El Banco Popular dejó tirados a 305.000 pequeños accionistas. 305.000. Ahí había mucha gente del Opus Dei. Y no estoy hablando solo de supernumerarios, estoy hablando de numerarios, ¿no? En mi caso concreto no lo hicieron, pero me han hablado de numerarios a quienes indujeron a que los bienes patrimoniales los terminaran transformando en acciones del Banco Popular. Lo han perdido todo. O, por ejemplo, el Banco Condal, ¿no? Del que nos habló Jordi la semana pasada, y que hay un artículo en Opus Libros del año 2007, en donde se habla ya de este tema. O sea, quiero decir que de todo eso, en el Opus Dei no se ha dicho nada. O sea, sobre la caída del Banco Popular, aquí nadie ha dicho nada, ¿no? No, tú encomienda, ofrécelo, tal, ofrécelo, tú ofrécelo, sí, ofrécelo, ¿no? Oye, que es que he perdido mis bienes patrimoniales. Bueno, no te preocupes porque al fin y al cabo, como no ibas a hacer uso de ellos porque eres numerario, pues no pasa nada, ofrécelo. O sea, quiero decir, o sea que, o sea, una cosa verdaderamente macabra, ¿no? Dentro de la querella criminal que ha sido admitida contra los directivos del Banco Popular, está el síndico de accionistas, o sea que la sindicatura de accionistas. O sea, quiero decir que hay un montón de gente que ha sido estafada, o sea, mejor dicho, presuntamente estafada, ¿no? O sea que en el caso de Ocariz, ahora estamos en lo mismo. O sea, aquí Ocariz ve venir una noticia muy mala y está tomando posiciones y no tiene argumentos y les está recordando una vez más que obedezcan. Es decir, el único argumento que les queda, obedecer. Obedecer a los directores por encima de la propia conciencia. Bueno, aquí Ricardo parece que quería hablar y Edgar también. Bueno, aquí hay... Sí, si me permites Sí. par de comentarios. Yo estoy de acuerdo contigo que hay que obedecer a la conciencia, pero el problema en la obra, en el Opus Dei, es que tiene la conciencia estropeada. O sea, en este plano inclinado que siempre que se dice, la conciencia de un fiel Opus Dei posiblemente esté estropeada y no distinga, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y lo segundo que quiero comentar es que esa carta yo le puedo dar dos interpretaciones, ¿no? Una realista y una idealista, ¿no? La idealista es que Fernando Caris está preparando para que los fieles Opus Dei obedezcan al Papa o a los interventores, etcétera, ¿no? Pero me parece que es lo que tú dices, la realista es que obedezcan a los directores en contra del Papa o de lo que se diga en el Vaticano, ¿no? Es decir, que no pasa nada, ¿no? Y eso es grave, porque si es que hay que obedecer, la obediencia inteligente es obedecer a los indicados, ¿no? Entonces, si uno es católico o es cristiano, uno tiene que obedecer al Papa, al Vaticano, al Magisterio,
por encima pues del director o por encima del pelado, ¿no? Pero me parece que la conciencia, al menos, no sé, la mayoría, ojalá que no sea así, no distingue eso, ¿no? Pienso que por encima de ellos está la obra, que la iglesia, por encima está el padre, que el papa, por encima está Villa Tevere, que el Vaticano, ¿no? Ojalá, pues, que lo que está diciendo don Fernando Cari, que diga que pase lo que pase, que obedezcan a la iglesia, ¿no? Y por si acaso no es una mala noticia. Si uno tiene fe en la iglesia, si uno es católico, pues uno debe, lo que viene es buena noticia, y es buena noticia que el Opus Dei deje de ser secta, es buena noticia que se deje maltratar a la gente, es buena noticia que se saque todo lo malo y trate de que fructifique la semilla, ¿no? Bueno, es lo que quería comentar, ¿no? Hombre, eso que dices tú, la verdad es que es una interpretación interesante. O sea que yo personalmente pienso que eh, aquí hay conociendo más o menos el fanatismo interno del Opus Dei, ¿no? Yo creo que va a haber cierta desbandada, ¿eh? O sea, yo creo que cuando salga la forma jurídica definitiva, va a haber cierta desbandada. Y me parece a mí que a Ocariz eso no le preocupa, sino que le supone un alivio, porque ahora mismo en el Opus Dei hay una heterogeneidad brutal de miembros. O sea, hay gente muy joven, más bien poca, hay gente muy mayor que no, entre unos y otros no hay punto de unión ni de coincidencia en casi nada. Luego hay gente con muchas manías, hay otros que no las tienen, hay gente a quien le dejan hacer lo que le venga en gana porque digamos que están en un momento en el que hay muchas cosas que ya no se pueden defender, entre comillas, ¿no? O sea, luego o sea, hay una heterogeneidad brutal en el Opus Dei y yo creo que gobernar una institución como el Opus Dei ahora mismo con esa heterogeneidad es prácticamente imposible, ¿no? Dentro de esa heterogeneidad, una cosa que ha propiciado Cáriz es largar fuera de los centros a los numerarios y numerarias que piensan, ¿eh? Que piensan un poco. O sea, todo numerario o numeraria que tenga un poquitín de sentido crítico o amor al pensamiento es echado fuera del centro, ¿eh? Y de alguna manera es como una antesala a ver si por aburrimiento se van, ¿eh? Lo cual sucede dentro de un segmento de gente entre los 60 y los 70 años, ¿eh? Digamos que ahora mismo la gente, hay muchos numerarios y numerarios de 60 a 70 años que han sido puestos en la calle, ¿eh? Aunque siguen siendo del Opus Dei, pero viviendo fuera de un centro, que es como no tener ningún contacto con el centro, salvo el círculo breve, que es en donde se dicen cuatro generalidades y se acabó, ¿no? Pero quiero decir que de alguna manera Ocariz ve como un alivio que se le vayan todos los críticos, ¿eh? Por eso a Guillermina Vizca la han intentado echar 20.000 veces y no lo han conseguido. Y como Guillermina hay unos cuantos y unas cuantas también así, ¿eh? Pero sin embargo ha habido otros que se han ido, ¿eh? Lo cual es un alivio para Ocariz y sus amigos, porque además ya toda esa gente que tiene 60, 60 y pico años, pues están en una edad en la que ya empiezan a tener goteras y ya pues el Opus Dei se lava las manos de atenderles después de haberles exprimido durante toda la vida, ¿eh? Lo cual es desde el punto de vista económico un buen negocio, ¿eh? Luego, o sea, eso por un lado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que va a suceder es que va a haber cierta desbandada, pero también los que queden
van a quedar como más cohesionados, porque son fanáticos probados. Y a esos probablemente se les dirá que obedezcan al Papa, probablemente. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque de alguna manera, si no pasan por ese aro, eh, yo dudo que puedan seguir sobreviviendo, ¿no? Porque digamos que me da la sensación de que ahora mismo ya pintan bastos, ¿eh? O sea que ya no, esto ya no son juegos florales, sino que ya esto empieza a ponerse feo, ¿eh? Y, y entonces, bueno, ya ahí ya no sé cómo tirarán, pero yo creo que podría ser una posibilidad. Eso que ha apuntado Edgar, de que obedezcan al Papa, sí, puede ser, ¿no? Oye, Antonio, Pero, sí. Yo, te interrumpo nada más un No, minuto. no, no, habla tú, sí. Eh, eh, es que me llama mucho la atención algo que ha estado como latente o como presente tácitamente en todas las últimas reuniones, digamos que se han hecho comentarios sobre la actividad de Fernando Ocaris o en términos generales, que es que, vamos a ver, en toda organización, incluyendo, pero de cualquier naturaleza, moderna, uno de los estándares que uno espera que se apliquen en ella son estándares de transparencia y también de rendición de cuentas, ¿verdad? Y me parece que, digamos, en eso ha fallado la organización que estamos analizando porque simplemente no es clara, ¿verdad? Se dice, van a venir tiempos difíciles, pero por otras partes se le ha dicho a la gente, no está pasando nada. Y entonces a mí me parece negativo que las personas interesadas, que en este caso son los miembros, bueno, o los colaboradores permanentes, digamos, que son Orgánicos, los cooperadores. orgánicos, ¿sí? Que le llamaron por norma especial miembros, pero bueno, ya sabemos que hay una incongruencia ahí, no tienen suficiente información que es necesaria para la toma de decisiones. Uno necesita información para tomar decisiones. No sé, pienso, por ejemplo, en una sociedad mercantil que cotiza a veces en bolsa o lo que sea, que los directivos, los miembros del consejo directivo tienen que rendir la información a los socios para que los socios tomen decisiones en asamblea de socios. Y si acontece un hecho importante, que es lo que se llama un hecho relevante, pues tienen que hacer disclosure o revelación de eso desde el punto de vista público, porque se está apelando al público. O sea, no se vale no brindar información, porque la persona que no está informada no puede tomar una decisión libre, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que el problema que está de fondo es que hay una opacidad gigantesca, una falta de transparencia de parte de las, llamémosles autoridades de la estructura, pero sobre todo en contra de las personas que colaboran con ella. ¿No? Y entonces, empezando porque está prohibido, según lo que tú nos has explicado en otros encuentros, hacer ese discernimiento que actualice o no la decisión que se tomó, a pesar de que de conformidad con lo que expusiste la vez pasada, Joseph Ratzinger decía lo contrario, exactamente, ¿verdad? De que eh, se tenía el derecho de Derecho. cuestionar la validez de una decisión que uno había tomado y que implicaba hasta un cambio de estado y otra serie de cosas, porque estaba hablando de la decisión matrimonial. Bueno, y eso desde el punto de vista, digamos, de la visión eclesiástica de la relación matrimonial, que se tenía derecho a hacer eso, y en este caso, pues no existe ni siquiera la posibilidad de plantearse, ¿verdad? Yo habré estado bien informado, habré estado cuestionado, etcétera, haber estado coercionado. Entonces, a mí lo que me preocupa es esa falta de transparencia, porque afecta directamente a las personas más vulnerables, que son las que no tienen la información de lo que está sucediendo y que por lo tanto no pueden tomar libres decisiones, ¿verdad? Que a lo mejor es lo que están procurando que no suceda. Entonces, yo creo que ellos deberían ser más exigentes y decir, bueno, no me diga que no está pasando nada, porque estamos haciendo noticia, ¿verdad? Entonces, por favor, ríndame la información, así como
como también podrían decir, mire, deme cuenta de qué está haciendo con el dinero que yo le doy, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Y ojalá que me lo audite, que me entreguen estados financieros auditados para saber que se está yendo a las finalidades que me han dicho que se está yendo. Si eso no se aplica, yo pienso que la organización está completamente avejentada porque no está aplicando los estándares que cualquier organización de cualquier naturaleza, privada, pública, internacional, lucrativa, no lucrativa, asistencial, fundaciones, lo que sea, en el mundo moderno, estoy pensando en la sociedad civil, básicamente, ustedes saben que no conozco la estructura de la iglesia, este, aplica, digamos, unos principios de transparencia y de rendición de cuentas que son necesarios para la toma de decisiones libres. Gracias, Antonio. Muy bien. No, yo creo que, vamos, que eso es fundamental lo que acabas de decir. O sea, el conocimiento es la base de la libertad. O sea, ¿eh? Y yo creo que esto es además una de las cosas en las que estamos de acuerdo todo el mundo, ¿no? Los, o sea, tirios y troyanos, todos, ¿no? O sea, tanto si se es creyente como si se es ateo, como, o sea, Jesucristo lo manifestó de una manera muy, con una frase muy feliz, ¿no? Cuando dijo la verdad os hará libres, ¿no? Pero bueno, aunque no lo hubiera dicho Jesucristo, también es una cosa que cualquier persona con sentido común lo puede decir, o sea que el conocimiento es la base de la libertad, ¿no? Entonces, la opacidad es una manera de ejercer violencia sobre las personas, ¿no? Porque es una violencia muy sutil porque les impide ser libres, ¿no? O sea, es una cosa pues muy fuerte, ¿no? Diego, has levantado la mano, cuando quieras. Sí, muy buenas tardes a todos. Yo quería decir básicamente, bueno, se ha comentado prácticamente lo que iba a decir, ¿no? Pero me parece que a mí a la lectura de la carta de Ocari, a mí definitivamente me sugiere que la decisión del Vaticano está tomada. Es decir, Ocari no sabe salir Mira, de la dinámica. perdona Diego, estoy viendo el chat y hay uno que dice, todos los directores de delegación están ahora de convivencia en Roma. Sigue. Sí, yo Entonces, creo que eso creo que significa algo y yo no lo sabía. Simplemente a mí lo que me ha dejado el aroma, que me ha dejado la carta, es que la decisión está tomada. Es decir, aquí es cuestión de horas ahora mismo. Bueno, perdón, de horas, de días, no digamos de horas. Tenemos el 19 de marzo aquí al lado. Semana Santa, diversos problemas que tiene la iglesia. El Opus Dei para la iglesia realmente es una patata muy caliente porque tiene, como tú bien has dicho, pues muchísimas ramificaciones y esto hay que resolverlo. Bueno, pero sobre todo yo veo una incapacidad en Fernando Cari. Es decir, también es normal, es decir, está habituado a una forma de trabajar y a mí en algún Zoom se lo he hecho llegar, ¿no? Y lo he dicho, digo, ojalá esto sea una oportunidad para purificar la obra, para pedir perdón, para resarcir y para tirar adelante con un horizonte nuevo a tanta gente que verdaderamente quiera vivir el carisma, ¿no? Porque también todo esto, me ha gustado lo que ha dicho Edgar, porque todo esto también puede ser una oportunidad para las personas que realmente quieran vivir el carisma de los de una determinada manera, ¿no? Yo pienso que puede haber algo de un carisma original, ¿no? Fijémonos en dos rasgos, ¿no? Para la Iglesia, el Opus Dei vino a decir que la santidad es cosa de el trabajo ordinario, de las circunstancias normales, ¿no? Que vive cada cristiano. Y también venía el Opus Dei a recordar pues, que era una organización de laicos. Qué curioso que, como ha dicho Ricardo ahora, de una manera muy certera, quienes toman las decisiones, ya lo sabemos todos, son los curas. Y además sin dar ningún tipo de elemento de juicio al resto. No, hace una carta, está citando a que se obedezca, está invitando a que se vuelva sobre la carta de la obediencia, pero especialmente en esta
está abriendo el futuro a aquello que Dios nos puede decir. Claro, lo que nos puede decir es que va a cambiar el paso completamente, la Iglesia, completamente. Con lo cual también yo le quisiera decir a la gente del Opus Dei que nos oiga que puede ser una oportunidad para ellos, para sentirse libre respecto al camino a fe y para sentirse libre respecto a ese horizonte que realmente recoja lo que el carisma pudo tener al principio, ¿no? A mí también me ha sorprendido, y acabo, un detalle de la carta. Dice que os unáis a mis intenciones porque hemos tenido una reunión en los días pasados muy cordial y en un ambiente familiar. A mí eso me ha chocado porque creo que es una expresión hecha, porque no me imagino un ambiente familiar tratando con el dicasterio del clero. O sea, no me lo imagino. Eso imagino, lo que sí me imagino es la cantidad de tensiones que tiene que haber ahí en medio, ¿vale? Porque Claro, saben perfectamente el la cantidad de dicasterio del tensiones. clero se dedica al Claro, el clero. dicasterio se dedica al clero, se dedica a recoger denuncias individuales y colectivas, se dedica a recoger, digamos, indicaciones de prelados, de sacerdotes, de gente que sabe, de víctimas que han estado. Entonces, claro, aquello cordial, cordial o familiar, familiar, si es don Mariano Facio el que está haciendo, yo no le arrendo las ganancias, porque aquello tiene que ser duro. Entonces, hombre, será una cosa que haya que hacer, pero familiar y cordial, creo que la palabra familiar la usa, ¿no? Pues yo no lo entiendo. No entiendo a Bueno, qué viene si no es una expresión, es claro, una una expresión expresión muy vacía, típica de la total. obra. Bueno, y muy típica de la obra decir, estamos en un ambiente familiar y tal, ¿no? En fin, yo en definitiva quiero hacer esta primera introducción diciendo que me parece por el hilo y por lo que me ha parecido la carta de Fernando Cari, que la decisión de la Iglesia está tomada, que es casi inminente y que creo que se abre una oportunidad, tal vez la última, para decir, oye, ¿qué queda aquí de carisma, no? ¿Qué se puede hacer? Y que mucha gente, las que quieran, los que quieran irse, pues que se irán, los que quieran reinventarse se reinventarán, y los que se sientan engañados, pues tendrán motivos para sentirse, ¿no? Pero también habrá otros que podrán decir, oye, pues sí, ese es el camino que a mí me gustaría seguir, ¿no? Bien, pues también una cosa última se me está olvidando importante. Me parece que además que la decisión consta de una primera pieza y es un acompañante. Llamemos un acompañante que sea un cardenal, que sea un prelado importante, y eso incluso la persona puede estar hasta ya informada de los menesteres que le van a tocar en un breve plazo. Y por supuesto también llevaría el cese de todos los cargos, de todos los directores. De momento es lo que quería decir, yo lo veo claro. Mira, tengo aquí vamos a ver, en el Código de Derecho Canónico, mm, eh, vamos a ver, aquí, como hemos comentado otras veces, lo que se ventila es básicamente o prelatura o asociación, ¿eh? Porque de alguna manera el Opus Dei lo que no quiere bajo ningún concepto es ser un instituto de vida consagrada. Con lo cual se puede decir que las dos posibilidades que tienen, si quieren tener laicos, es o prelatura, en donde los laicos no están, pero pueden ser cooperadores, pero no están, o asociación, en donde sí puede haber curas y laicos. Pero digamos que una asociación es un poco como dar un paso hacia atrás, ¿no? ¿Eh? Y eso, esta gente no se han dado cuenta de que eso es lo más grande del ser humano. El ser humano, cuanto más grande se manifiesta, es cuando es capaz de dar un paso atrás. O sea, ¿no? Pero estos no se han dado cuenta de eso todavía. Entonces, en el Código de Derecho Canónico, eh, eh, en las asociaciones públicas de fieles, em, pues se contempla la posibilidad de, a ver, es que no me acuerdo ahora. Bueno, la verdad es que tampoco quiero perder el tiempo buscándolo mientras estáis aquí, pero leer los artículos 298 a 329, o sea que en total son
32 artículos nada más. Ahí está contenido en esos artículos del Código de Derecho Canónico todo lo relativo a las asociaciones. Ahí hay normas comunes, normas específicas, hay asociaciones públicas, asociaciones privadas. Dentro de las asociaciones públicas, dependiendo de quién las promueva, pueden ser diocesanas o pueden ser pontificias. O sea que quiero decir que hay una cierta variedad. Y se contempla la figura del supervisor, por así decir, o eh, sí, del supervisor para ver si, para ayudar, en cierto modo, a que los que forman esa asociación, pues actúen según el sentir de la Iglesia y no a su aire, que es a lo que han estado acostumbrados en el Opus Dei durante estos 40 años y los anteriores, ¿no? Entonces, bueno, tú decías que, claro, aquí Ocariz no ha sabido administrar los tiempos, pero también es verdad que nunca lo ha sabido, ¿eh? O sea, sus tres predecesores eran a cual más incapaz y a cual más incompetente. O sea, tres cerebros de mosquito, ¿eh? José María Escrivá, Álvaro del Portillo y Javier Echevarría, ¿no? ¿Eh? Yo algunas veces he dicho que quizá de todos los superiores generales o prelados o presidentes generales o como se les quiera llamar o moderadores del Opus Dei, el más inteligente es Ocariz o el menos incapaz, o el menos incompetente, ¿no? Que según se mire, ¿no? Pero en una entidad como el Opus Dei, donde desde el primer momento en el que entras, vives en un ambiente en el que no se sabe gobernar, ¿eh? Y en el que no se tiene la más mínima noción de lo que es un espíritu abierto, ¿no? Pues claro, pedirle a Ocariz que sepa gobernar es como pedirle peras al olmo, ¿no? Ocariz lleva perdiendo el tiempo desde que fue nombrado prelado en el año 17, en enero del 17, o sea, porque él ya sabía ¿eh? todo esto que iba a pasar, porque el Papa no da puntadas sin hilo y la carta Juvenescit Ecclesia la emitió el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en vida de Echevarría. Eso era un claro aviso, o sea, el que no se entere es que no tiene entendederas, o sea, entonces Ocariz ya sabía desde el primer momento por dónde iba el Papa y por dónde iba la Iglesia, ¿eh? Y no ha querido eh, gobernar bien ni administrar bien los tiempos. Y ahora se va a encontrar con que en el último momento, pues toda la gente a quienes ha estado engañando durante todos estos años, pues le va a pedir explicaciones y por eso la carta está en donde les dice que, ojo, que nada de pedir explicaciones, que a obedecer, ¿eh? Fijaros lo que dice el último párrafo de la carta de Ocariz. Dice, cuento con vuestras oraciones por mis intenciones, entre ellas los trabajos que estamos llevando a cabo con la Santa Sede para la adecuación de los estatutos. Esto es mentira. Ellos no están llevando a cabo ningún trabajo. Ellos terminaron su trabajo a mediados de noviembre del año pasado, en el momento en que entregaron el borrador de estatutos a la Santa Sede. Los que están trabajando ahora son la Santa Sede, ¿eh? Y la reunión que tuvieron el día 14 de febrero, que a la gente del Opus Dei le dijeron que el padre se ha reunido con el Papa. Eso es lo que les dijeron a la gente del Opus Dei. Eso es mentira, ¿eh? Y eso lo dijimos aquí, en este coloquio. Dijimos que era mentira, que no se había reunido Ocariz con el Papa, sino que Ocariz había ido al dicasterio del clero. Y lo que no sabemos es si Ocariz pidió una audiencia en el dicasterio del clero o el dicasterio del clero llamó a Ocariz. Eso no lo sabemos. Pero probablemente lo que ha sucedido es que le llamaron a Ocariz y le dijeron, oye, que rechazamos vuestra propuesta de estatutos. Y seguramente le habrán hecho la siguiente pregunta. ¿Qué prefieres?
¿Qué prefieres? ¿Que suprimamos el Opus Dei o que lo mantengamos? Claro. Si lo mantenemos, tienes dos opciones. O una prelatura sin laicos o una asociación pública de fieles con laicos. ¿Qué prefieres? Ya está. O sea, si es que yo no estuve en esa conversación, pero esa conversación no tiene otro recorrido. O sea, es que no es que Ocariz diga, entre ellas los trabajos que estamos llevando a cabo, pero ¿quiénes sois vosotros de llevar a cabo si vosotros ya no lleváis ningún trabajo a cabo? Vosotros ya habéis hecho todo lo que teníais que hacer y habéis remoloneado durante año y medio, porque el Papa, el día 22 de julio del año 22, os dijo que teníais que cambiar los estatutos. Y entregasteis al borrador, después de marear la perdiz durante año y medio, a mediados de noviembre del 23. O sea, eso es lo que vosotros habéis hecho, perder el tiempo y hacerlo perder a la Santa Sede. Pero desde mediados de noviembre ya no estáis trabajando, no. Los que están trabajando son en el dicasterio del clero. Y probablemente ya tienen la solución al problema. Aquí el problema que se le Antonio, plantea... disculpa, perdona un segundo, pero Sí. lo que estás diciendo creo que pone de manifiesto, segunda mano, una cosa, y es que al dejar claro Cari que como que él lleva la iniciativa, porque lleva varias cartas como haciendo, o varias intervenciones, pero no solo Sí, cartas, sí. como dando a entender que lleva la iniciativa. Iniciativa no hay ninguna, iniciativa no hay Nada, ninguna, la iniciativa la nada. lleva la Iglesia y le están dando cuartelillo, yo creo que de manera muy extraordinaria, en cuanto a tiempo, en cuanto a modos, en fin. ¿Qué pone de manifiesto eso? Pone de manifiesto que es que apuestan por la prelatura, ¿eh? Claro. Porque todavía siguen hablando, digamos, como de un tú a tú. Ese Claro. lenguaje que durante tantos tiempos, Claro. desde el año 82, Es la incluso de antes, pero soberbia especialmente del año, es la institucional. soberbia, La exactamente, es la soberbia, soberbia coño. institucional y el uso de tanta fontanería, porque es que han construido un Titanic de fontanería, sí, de tubos, de chapas, de remaches, de corto por aquí, abro por allí, bueno, una inmensa fábrica que ha demostrado ser pues eso, un engendro, ¿no? Entonces, claro, sigue ese modo. Entonces, a mí lo que se me pone de manifiesto es que ellos apuestan por la prelatura, por lo tanto, la única salida es que los laicos salen de la prelatura. Bueno, Por lo tanto, queda la oye, salida o que desde de la una Santa, asociación para los laicos. o que desde la Santa Sede le dice, oye, pues no hay prelatura. ¿Qué quieres? ¿O suprimir o Bueno, asociación? Ya podría, está. podría ser, pero yo al hilo de lo que leo me parece que ellos, desde dentro de la obra, se dicen, no, nosotros como prelatura, porque si no, a ver cómo mantienen el tipo, ¿no? Desde el año 82 para acá. En fin, pero eso conllevaría a los laicos fuera y por lo Pero tanto la obligatoriedad no, de los laicos de conveniar con la prelatura ciertas cosas, pero como asociación independiente. no, pero tú ten en cuenta que si es prelatura y los laicos no pertenecen a la prelatura, a ver cómo se nutren de curas a partir de ahora. Claro, claro, eso es uno de los... Es que es muy complicada la situación, porque donde ha llegado el Opus Dei es a la complicación extrema, claro. Es diabólico, claro, diabólico. Claro, cualquier solución es muy compleja, ¿no? A ver, ¿Cómo se nutren? Claro. Edgar, te toca. Edgar, que te has quedado con la mano levantada. Bueno, disculpe. Has mencionado, Antonio, en el grupo dice miente mucho, Diego también dice confunde mucho. La pregunta es, ¿quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el padre del caos? El diablo, Y el diablo. y esa es la cizaña. O sea, el Opus Dei está, disculpe lo que voy a decir, pero es que la evidencia lo dice, está diabolizado. Y eso lo que dice es más que una liberación espiritual, más que rezar por las intenciones del Padre, lo que hay que rezar es por la liberación espiritual del Opus Dei, para liberarnos del demonio, de la secta, del dinero, del poder, del control, ¿no? Eso es lo que, es decir, el Opus Dei está diabolizado, o sea, si está confundido, está mezclado la cizaña, lo que necesita es un exorcismo institucional. Y por eso yo pienso, mi opinión es que debe ser suprimido, ¿no?
no más que dándole la píldora, ¿no? Porque es algo muy, como dijo Diego, muy diabólico, mucha mentira, mucha confusión. Y tú lo ves porque es gente buena que miente. Cuando ves gente buena, es gente buena que miente y se cree la mentira, es que eso no es humano, hay algo sobrenatural que está detrás de eso, ¿no? Bueno, Bueno, mira, yo creo que dentro, o sea, la mayor parte de la gente del Opus Dei que miente, yo creo que no miente, sino que es gente que no, que están abducidos, o sea, que están fanatizados y están obcecados, ¿no? es que Ahora, eso es lo diabólico, Antonio, eso es lo diabólico. ahora yo creo, estoy plenamente convencido de que o sea, de que los directores del consejo mienten. Eso sí estoy totalmente convencido. O sea, estoy totalmente convencido. Quizá por eso una de las cosas que más insisten en el Opus Dei es la unidad con los directores. O sea, es un poco como fomentar el tener una especie de coraza, ¿eh? que mm, sea para los que gobiernan el Opus Dei como un seguro de impunidad, ¿eh? O sea, en el Opus Dei mm, se pide mucho la unidad de los de abajo hacia los de arriba, pero no se vive absolutamente nada la unidad de los de arriba con los de abajo, que se llama transparencia, ¿eh? O sea, la, mm, eh, es muy característico de todos los dictadores, ¿eh? Cuando tú ves algún dictador, algún gobierno bananero, ¿no? O sea, lo característico es que están continuamente pidiendo unidad, unidad, unidad. Pero sin embargo, no hay la más mínima transparencia con los ciudadanos que tienen debajo. Entonces, eso, o sea, quiero decir, yo de verdad, eso que has dicho de que es algo diabólico, yo, digamos que hay gente que ve el diablo por todas partes. Yo la verdad es que no soy así, ¿no? Pero creo que de los pocos pasajes del Evangelio que a mí me estremecen es precisamente ese pasaje donde el Señor dice que el demonio es mentiroso y padre de la mentira, ¿no? O sea, eso, y además no hay más que ver que en el Evangelio de San Juan, cuando el Señor se encuentra con Natanael por primera vez, lo primero que hace es elogiarle, y le dice, aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez, ¿eh? O sea, yo creo que de las cosas que más caracteriza al Señor es el amor a la verdad, ¿no? ¿Eh? O sea, o sea, el Señor reacciona ante la verdad con elogios abiertos, ¿no? ¿Eh? Y lo que más le revuelve es la mentira, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esa mentira a la que venimos asistiendo por parte de Ocariz y de los que gobiernan el Opus Dei desde siempre, ¿no? Y sobre todo desde que se han producido estas circunstancias críticas, ¿no? Pues eso verdaderamente es espeluznante, ¿eh? O sea, que Ocariz, cuando salió el Predicate Evangelium, dijo, bueno, no pasa nada, es simplemente un cambio de interlocutor. ¿Vale? Pero bueno, o cuando lo de los estatutos del 22 de julio dijo, va, no pasa nada, es simples retoques, ¿eh? O sea, vamos a ver, o sea, ¿eh? Luego un congreso en el que termina el congreso y no dicen nada de lo que han acordado. Pero hombre, pero ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Eh? Tener un congreso en donde se hace un borrador de estatutos y no se circula a los miembros. Increíble, eso es increíble, ¿no? ¿Eh? O sea, bueno, o como termina la carta, dice la carta de Cáriz que estamos leyendo, dice, hace unas semanas tuvimos una reunión en el dicasterio del clero en un clima acogedor y familiar. Hombre, pues vamos a ver. Lo que decía Diego, si te han invitado a tomar un café, pues sí, eso es un clima acogedor, pero es que por otra parte, en el dicasterio del clero, como no podía ser menos, le recibirían bien. Joder,
en el dicasterio del clero, lo mismo que en cualquier dicasterio, se recibe bien a la gente, ¿eh? O sea, porque no es propio de la Iglesia, ¿eh? El actuar como, no sé, como sicarios o como francotiradores o como mafiosos, ¿no? En el dicasterio del clero, Oye, si Antonio, le recibirían bien, ¿eh? Y le dirían, pues tómese usted un café o lo que sea, o le escucharían, o le explicarían con paciencia o de buenos modos todas las cosas, pero bueno, pero eso no quiere decir que, que las decisiones vayan a ser las que a ellos les gustan. ¿Mm? Dime, Diego. Antonio, endiablado, diabólico. Diablo quiere decir el que divide, el que separa, El que que divide. desune. A eso me refiero, a eso nos referimos. Yo no, ninguno de los que estamos aquí tenemos dones preternaturales para saber si efectivamente el que se llama realmente diablo, Satanás, hablemos así de claro, incide en el Opus Dei. Yo no me refiero a eso. No, No tengo esa capacidad. no, vamos a ver, quiero ¿Vale? decirte, yo Ahora, lo que aquí, sí es verdad, lo que sí es verdad es que, lo que sí es verdad, perdona, lo que sí es verdad es que hay división dentro de la obra. Lo que sí es verdad es que no hay claridad. Lo que sí es verdad es que se dice una cosa y se hace otra. Lo que sí es verdad, yo hago una pregunta, aquí estamos pero eso es 46. mentir, pero No eso sé, es mentir, coño. no sé cuántos, momento, tranquilo. No sé cuántos hemos estado dentro. Incluso no sé cuántos de los 46 que estamos están dentro. No sé cuántos nos van a escuchar luego. También le hago la pregunta a ellos. Oye, la pregunta es, ¿forma parte del Opus Dei, como se nos decía, de la estructura jerárquica de la Iglesia? Claro, ahí hay Eso. esa es una pregunta ¿Cuál muy es la buena, ¿no? respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta que siempre a mí me dieron, y creo que vosotros podéis verificar, es sí, señor, el Opus Dei, como las preguntas del catecismo, sí, punto. El Opus Dei, coma, forma parte de la estructura jerárquica de la Iglesia. Pues no, y no es que lo diga yo, es que no forma, es que nunca forma parte. ¿No? Es que lo Pero es dice el que eso Código de está en Derecho la, eso Canónico. está, exactamente. Entonces, si eso es así, cuanto menos ahí hay ya una mentira, hay una división, hay una quiebra, hay algo extraño que lleva a la gente a tomar decisiones en base a unos elementos que no son verdad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, pues que, fíjense, la gente que dice, oye, ¿es el Opus Dei esto? No, no es eso. ¿El Opus Dei entonces qué? Ah, no lo sé. Porque si no forma parte de la estructura jerárquica, si los laicos nunca hemos pertenecido realmente a la prelatura, porque a la prelatura solo han estado pertenecientes los sacerdotes y los diáconos, entonces ¿dónde hemos estado? Es que el dinero no había que entregarlo, pero es que se ha entregado todo. A mí el dinero me da igual, ¿vale? No, Porque el dinero se a te mí no va y me da tú... igual, porque yo no llego a final de mes gracias al Opus Dei, o sea, que quiero decir que, Bueno, en el o sentido, sea, sí, pero pero estoy bueno, no seguro que pasa todo, nada, no pasa nada. digo, pero que a todos nos da igual en el sentido de que el dinero va, el dinero viene, y al final es algo material, ¿no? Sí, Pero es lo algo importante material, no es pero eso. bueno, Pero pero en fin, que no, tiene importancia, claro que que tiene tiene, importancia, claro que tiene me- importancia. Oh, sí, sí, tiene importancia. Lo que quiero decir con eso es que también en el dinero, que es una cosa que a todo el mundo afecta, a todo el mundo lo ve claro el ejemplo, decir, oye, si no había que dar todo el dinero, ¿cómo es que lo dábamos? claro, ¿cómo es que lo dábamos? Otra pregunta, ¿no? ¿Cómo es que yo me he tirado 42 años entregando mi sueldo porque me he fiado de que me decían, no, es que como esta es tu familia, pues tú imagínate que tú eres un padre de familia que cuando llega a casa le entrega el dinero a su mujer, pues igual tú cuando llegas a casa le entregas el dinero al secretario y además el secretario cuando se lo entregas lo mete en una caja que además se llama caja B. O sea, yo recuerdo que cuando yo entregaba el dinero al secretario del centro durante 42 años, ¿eh? En la hucha donde metía el sueldo del secretario, ponía caja B. O sea, más claro, Bueno, agua. bueno, veo la que sea. Oye, hay otra Bueno, pregunta, la tercera pregunta que sería, oye, y cuando a ti te en la formación inicial y luego durante todos los procesos formativos de la hora, de manera intensa se nos decía que en las charlas fraternas, en la cuenta de conciencia,
como decía En la, Lucas, cue- que en la cuenta de en la conciencia. cuenta de conciencia había que contar todo y solamente todo. Claro, Eso tampoco es verdad, porque está el reino de la conciencia. ¿Y qué había claro, que contar? Primero, ¿había que contar todo lo que se nos decía? No. ¿De todos los temas? No, pero se obligaba que sí. ¿Y quién era, por dónde por dónde decían que venían las gracias, ¿no? Pues por los directores, por el canal reglamentario que era ¿no? Y fíjate que lo sigue privado, diciendo, ¿eh? Ocariz lo sigue lo diciendo sigue en diciendo. esta carta. Pero es que resulta ser que los directores, si la apertura es como decimos, que no era, entonces los directores no son nada. Claro, claro, los Otra pregunta directores, que yo claro, o hago, los sea, que estamos aquí ahora mismo claro. y a los que nos van a oír. Entonces, hombre, ya con esas 4 preguntas, yo creo que es evidente que ha habido mucha tela ahí, ¿no? Por el medio, ¿no? Que ha habido mucha falta, vamos a decirlo, de claridad. Vamos a decirlo así. ¿Verdad? Bueno, sí, Entonces, todo llámale eso es como, todo esa es la oportunidad, que yo creo que la Iglesia ahora le está dando, sí, le está dando a Opus Dei una oportunidad de decir, oye, no obstante, puede haber elementos en el carisma que sean muy aprovechables. Todo lo que yo por lo menos pienso, ¿no? Esa santidad del ordinario, el, el, el sotanillo. O sea, ojalá vuelvan al sotanillo y a los churros con chocolate en el sotanillo, ¿no? Entonces, si eso es así, a lo mejor, como dice mi amigo, un buen amigo, y al final en los parques se tendrá círculo o se tendrá un medio de formación, claro, oye, toma este libro, oye, toma el otro. Pues ahí entonces yo creo que sí puede haber un camino para hacerlo en libertad. Camino que hay que hacer antes pidiendo perdón y resarciendo. resarciendo. Y Mira, resarciendo. Y vamos a ver, Diego, hay un mensaje que dice mensaje directo de uno a mí. O sea, quiere decir que no lo veis los demás. Yo no lo voy a leer textual, pero voy a decir la idea. Este es uno que está en la conveniencia de director en Roma, estoy seguro, ¿eh? No. Este dice que ¿No? hoy ha habido en determinada ciudad un funeral por un sacerdote numerario y el funeral ha sido presidido por el director espiritual de la delegación. ¿Eh? Y hay quien ha preguntado dónde estaba el director de la delegación y le han dicho que está en una convivencia en Roma junto con todos los directores de delegación. O sea, que quiere decir que hoy igual desde Roma nos están viendo. O sea, a lo mejor nos No, están viendo. Antonio, Yo igual para aprovecho para enviarles un un saludo. saludo, un saludo. Sí, sí. Hola. Y no tengo aquí a mi perro porque lo tengo en casa de mi nuera, pero si lo tuviera, le diría a Chini que os saludara, a Ocariz y a los demás, ¿no? Igual Ya, para el 19 de marzo, igual para el 19 de marzo ya hay alguna noticia, porque ¿qué van a hacer? ¿Renovar, no renovar, renovar a qué? hombre, ¿No? renovar el día 19 para que a lo mejor el día 25 te cambien, pues la verdad es Por que no sé. eso que igual el día 19 ya hay una estampida general No sé, y no sé. demás. No sé, ojalá, y ojalá. yo, No yo, sé. yo- O sea, aquí digamos que también yo creo que tenemos que ser cautos y no dejarnos llevar de los deseos, porque hoy por hoy la prelatura está ahí, de momento. ¿Eh? Pe- Soñamos. eh, yo o quisiera sea, quizás, sí, a ver, si me sí, permite, sí, disculpen que interrumpa, no, en la línea de Diego, efectivamente, en esta etapa, en la nueva etapa, en el post, ¿no? En la nueva figura geolídica, claro, no es tan fácil empezar de nuevo, sino que hay un proceso de reparación que quizás dure una generación, porque todo el daño que se ha hecho no es algo que empezar de nuevo todo en blanco y empezar todo de nuevo, no, sino hay mucho. El Opus Dei tiene que hacer una especie de conciencia, de asumir la culpa y reparar, ¿no? Ser consciente del daño que se ha hecho y una especie de reparación, ¿no? Y esto posiblemente demore una generación. Y eso hay que pensar, si es que se piensa que el Opus Dei debe durar de acá hasta el fin de los tiempos,
pues don Fernando debe estar pensando en cómo se repara. La reparación económica eso es lo de menos, sino la reparación espiritual, ¿no? Que no se puede reparar, que es irreparable, ¿no? ¿No? Es un pedir perdón durante quizás varias generaciones, ¿no? Y esta historia se mire, digamos, como una misericordia que Dios ha tenido hacia el Opus Dei, que a pesar del daño que se ha hecho, lo ha rescatado del fondo, ¿no? Y le ha dado una nueva oportunidad, ¿no? Y si bien, y si efectivamente, si don Fernando y los consejos si siguen viendo como una mala noticia lo que viene del Vaticano, posiblemente lo pudiera se extinga como se extinguieron los templarios, así de simple, ¿no? Yo me deben Mira, estar agradecidos de que el Papa les ha dado esta nueva oportunidad para empezar, ¿no? mira, a mí hace tiempo había un numerario que me decía, un numerario de los que piensan, ¿eh? Me decía, Antonio, yo es que mm, creo que en la obra todavía no se han dado cuenta de que el Opus Dei lo gobierna un jesuita. ¿Mm? O sea, en referencia al Papa. O sea, hombre, que el Papa ya no es jesuita, porque dejó de serlo cuando pasó a ser obispo. Pero, pero quiero decir que al Opus Dei se le olvida que ellos están dentro de la iglesia. O sea, y por tanto, pues todas esas cosas que yo recuerdo que se nos decía pues de amor al Papa, del vicecristo, del dulce Cristo en la tierra, de los tres amores, Dios, la Virgen y el Papa, bla, 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 bla. ¿Dónde ha quedado todo eso, no? ¿Eh? ¿Dónde ha quedado todo eso? ¿Eh? Yo traía aquí a esta reunión otras cosas. Lo que pasa es que ya se nos está haciendo un poco tarde. Yo, me vais a perdonar, pero yo hoy había programado la reunión para 1 hora y media, porque tengo que irme ahora ya. Pero bueno, puedo apuntar algo, y es que mm, ahora mismo eh, el Opus Dei está utilizando una táctica de tener doble cara, ¿eh? Una táctica hipócrita. Por una parte, no se deshacen en elogios abiertos al Papa, pero bueno, en la página web de la prelatura siempre ponen un comentario sobre algún discurso del Papa para que se vea que, bueno, pues que luego, pues, en fin, que no mantienen una abierta oposición al Papa, pero a través de otras fuentes sí. ¿Eh? Por ejemplo, hoy os voy a decir dos cosas que han aparecido. El otro día, el día 29 de febrero, lo tengo aquí, eh, apareció en el periódico La Nación, en Argentina, un artículo de Elisabetta Piqué, que es una biógrafa del Papa, en donde esta mujer se hace eco de un panfleto, de un libelo eh, eh, muy hostil al Papa, eh, en varios idiomas, eh, y en donde, o sea, un libelo contra el Papa en donde le atacan sin misericordia. Entonces, esta mujer dice que el libelo viene de un cardenal. ¿Eh? Lo que no viene es qué cardenales. Y hace referencia a otro libelo anterior en donde el autor sí se sabe quién fue. Fue el cardenal Pell, que murió ya, ¿eh? Eh, y que, bueno, pues tuvo un final un poco accidentado, porque el cardenal Pell, como sabéis, era experto en temas económicos. El Papa le, le fichó para el Consejo de Cardenales, el llamado C9, ¿no? Que son los cardenales que le asesoran más directamente al Papa. Y hasta que hubo un momento en que desde su país, desde Australia, le imputaron al cardenal Pell
por encubrimiento en casos de abusos sexuales del clero australiano. Tan es así que el cardenal Pell tuvo que dimitir de ese cargo que tenía y ir a Australia a defenderse de todo esto. Antonio, perdona, no fue por encubrimiento, fue directamente una acusación a él de A él, abuso, a él que de abuso. demostró No, no, pero que espérate, demostró que era inocente. incierta, Sí, que demostró que era inocente y sí, de una manera demostró, obvia, sí, y contundente, que era inocente. sí, o sea, que el cardenal Pell fue a Australia, fue encarcelado, y más tarde demostró su inocencia y fue liberado y exonerado de todos los cargos. Claro, ahí yo tengo el libro que sacó el cardenal Pell cuando fue exonerado de esos cargos, y de alguna manera él lo que venía a decir es, bueno, ¿y quién me devuelve ahora la buena fama, no? O sea, quiero decir que ahí fue una persecución injusta contra el cardenal Pell, ¿no? Pero bueno, parece ser que el cardenal Pell no quedó muy contento con el Papa y lanzó un libelo que, que se ha llegado a saber que fue suyo. Y, y bueno, y ahora ha aparecido otro libelo. No se sabe quiénes son los que lo han lanzado, ¿eh? Hay quien dice que pueden ser 2 cardenales del Opus Dei, pero todo eso son suposiciones. Hay quien habla de Cipriani o de Sara, pero todo eso son suposiciones, ¿eh? No hay nada probado, ¿eh? Pero lo que sí es cierto es que está corriendo un libelo muy duro contra el Papa, ¿eh? Y no es una casualidad, porque, por ejemplo, en el caso de Torre Ciudad, hoy, el día 12 de marzo, apareció en un periódico digital llamado Infovaticana esta noticia, en donde le ponen al obispo de Torre Ciudad literalmente a parir, y además con descrédito personal, burlándose de él, de su apellido y del apellido de la ecónoma de la diócesis. Y el artículo aparece firmado por la redacción de Infovaticana, aunque al final del artículo aparece un nombre que es el de una tal Aurora Buendía. Yo no sé si esta que lo ha firmado es del Opus Dei, pero lo que sí sé es que en Infovaticana hay gente del Opus Dei. O sea, y eso lo sé de buena tinta, ¿eh? Yo ya lo sé desde hace tiempo, ¿eh? Aquí, ¿qué puede pasar? Pues bueno, dices, oye, pues es un poco, es una táctica muy parecida a la que emplea el Yunque. El Yunque es una asociación ultra conservadora, incluso de dudosa moralidad, ¿no? De dudosa ética, ¿no? Y una de las características del Yunque es, esto me ha pasado bastantes correos una amiga que investiga mucho en todas estas cosas. Una de las características del Yunque es que el Yunque hace que, o sea, el Yunque tiene colaboradores que no saben que son colaboradores del Yunque, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque establece relaciones de todo tipo con personas influyentes, y cuando se quiere dar cuenta una persona influyente está colaborando con el Yunque sin saberlo. Entonces, el Opus Dei también emplea este medio, este modo de actuar. Y es que a través de determinadas entidades que no son del Opus Dei, que a lo mejor eh, no están a nombre del Opus Dei o tal, pero o que ni siquiera están controladas por el Opus Dei, sin embargo, pues influyen en esa entidad de tal manera que, bueno, pues la responsabilidad en este caso, de este artículo es de Infovaticana, pero
pero bueno, que en Infovaticana hay gente del Opus Dei que claramente está llevando a cabo una campaña de descrédito brutal contra el obispo de Barbastro. El Opus Dei, ¿qué es lo que hace? El Opus Dei lo que hace es que desde la página web de Torre Ciudad saca un documental de 6 minutitos, en donde no pone a parir al obispo de Barbastro, pero deja una serie de cosas que están en consonancia con lo que viene en este artículo, ¿no? Digo esto porque es un poco la táctica que está llevando a cabo el Opus Dei. O sea, sin ir más lejos, por ejemplo, todas las cosas que dijo sobre Torreciudad el cura este de San Chinarro, del que hablamos aquí hace varias semanas, Borja Pérez Garre. Bueno, pues este Borja Pérez Garre también ha estado en las tertulias de la sacristía de la Vendée, que como sabéis ha dejado de emitir, entre otras cosas, por la reacción de algunos obispos, entre ellos el obispo de Toledo, pues a esa especie de contubernio de curas que se dedican a mear agua bendita y a pedir a Dios que se muera el Papa, ¿no? O sea que quiero decir que este cura de San Chinarro, que fue numerario del Opus Dei, que dice que no es del Opus Dei, pero que pone a parir al Papa en su vídeo, que luego aparece en la tertulia de los curas de la sacristía de la Vendée. O sea, si es que todos estos tíos en un medio dicen una cosa, en otro medio dicen otra, pero de alguna manera todos ellos tienen una cierta relación con un doble objetivo, que es desacreditar al Papa, desacreditar a todo aquel que esté en sintonía con el Papa. Por ejemplo, otro detalle, en Infovaticana ha aparecido un artículo poniendo a parir literalmente al obispo de Teruel. El obispo de Teruel, casualmente, es el juez eclesiástico que dirige el juicio del asunto de Cuatro Casas. Qué casualidad. O sea, bueno, pues o sea, es poner a parir a todo aquel que esté en sintonía con el Papa o al mismo Papa. Siempre es la misma táctica. Y luego el Opus Dei no lleva a cabo ninguna de esas jugadas sucias. Las jugadas sucias las llevan terceras personas, ¿no? Claro, todo esto yo creo que no son... Luego te pones a investigar y ves que hay una conexión entre los medios que llevan a cabo el juego sucio y gente del Opus Dei. O sea que, bueno, bien, eso es la otra cosa que yo quería comentar. Lo que pasa es que, bueno, ya no hay mucho tiempo más, ¿no? Pero bueno, no sé, aquí ya, si os parece, ya nos despedimos o... o- Sí, si te vas lo dejamos de aquí. Bueno, yo creo que, bueno, otra cosa, y ya con esto ya nos vamos, es que yo creo que de cara al 19 de marzo, los únicos que de alguna manera cabe la posibilidad de que renueven son los supernumerarios, porque numerarios que hayan hecho la oblación pero no hayan hecho la fidelidad, pues Habrá deben de quedar, 4. debe de haber cuatro gatos, ¿no? Sí. Y bueno, o sea bueno, que la mayor parte de los numerarios, el 90 y muchos por ciento, ya han hecho la fidelidad, o sea, porque son gente mayor, ¿no? O sea, ahora mismo por debajo de 35, 40 años hay muy pocos numerarios, ¿no? Entonces, pues no, digamos que no tiene mucho sentido para ellos el 19 de marzo. El 19 de marzo ahora para lo que tiene sentido es para Para los mantener, para supernumerarios. los supernumerarios y por supuesto para las aportaciones de los supernumerarios, que es lo único que en el fondo les interesa, porque a cambio de eso lo más que les ofrecen son unos medios de formación mal preparados y, poco más, ¿no? O sea, y problemas, problemas. Hasta cuándo dura la convivencia de directores de delegación?
Eso no lo sé, pero eso no lo sé. Es Pero curioso claro, que no llamen a nadie, simplemente sacerdotes, ¿no? Por lo que te claro, comentaba. claro. O sea, hombre, claro, Igual es hasta el domingo para que vuelvan a su casa para el 19 de marzo. claro. Y Yo yo creo, quiero soñar y pensar que el 19 de marzo dirán algo. No lo sé. ¿os acordáis de eso que decía José María Escrivá? Decía, soñad y os quedaréis cortos. Sí. Bueno, aquí Ahora nos toca. se ha equivocado claramente. O sea, es soñar y os quedaréis largos. ¿Eh? O sea, debería haber dicho soñad y os quedaréis largos. ¿Eh? Ahora nos toca soñar y quedarnos cortos. Mm, sí. Ojalá. En fin. Bueno, pues Bueno, nada. Antonio, Bueno, pues nada. Que tengáis un feliz fin de semana. lo mismo. Mm. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Hasta ahora. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.